quiero ver esta, es que yo uní una, y quiero ver si esta es la que uní. ¿Puedes subirla? Sí, es que Ya, estaba perfecto. revisando porque tenía dos. ¿Va? Ya. Ahí está. ¿Se puede ver? No. ¿No la puedes ver? No. Nosotros tampoco. A ver. Yo la veo perfecta. Ya, a ver. ¿Ahí? ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Ya, tengo participantes que quieren entrar. A ver. No, está bien. Ya, Alejandrita, partes tú. Bien. Deme un segundo. Tengo todo encendido. Mira que yo me distraigo con el micrófono. Ya. Bueno, como siempre, un agrado estar aquí con ustedes, ¿ya? Y hoy día, en esta tercera sesión, vamos a revisar las etapas de un equipo, sus roles, ¿ya? Y en esta, digamos, en esta sesión vamos a ver la importancia, obviamente, de cada uno en el equipo de trabajo, pero también vamos a ver la importancia, sí, está bien, la importancia de diferenciar lo que es un grupo y lo que es un equipo, ¿ya? Para que lo tengamos más o menos claro. Es algo bastante, bueno, puede ser muy amplio, pero vamos a revisar algunos pasos sencillos como para identificar la diferencia entre lo que es un grupo y lo que es un equipo de trabajo, ¿ya? Entonces, en esta primera parte vamos a partir con eso. Eli, ¿me pasas primera? Sí. Por favor. A ver, espera, no la pases todavía, ahí nomás, ahí, en diferencia entre grupo y trabajo, ahí dejémoslo. En el que sigue, diferencia entre grupo y trabajo, entre equipo de trabajo y grupo de trabajo. Así, a grandes rasgos, ¿alguien puede dar alguna diferencia entre estos dos términos? Lo que significa Eli, esa no. ¿No? Ah, de arriba, ya. Sí, pues era para recoger un poco de información. Ya. Cuéntenme, ¿algo sabe de alguna diferencia entre equipo y grupo? Vamos, atrévanse. Vamos, chiquillos. Nada está muy silencioso. Nada es incorrecto. ¿Cómo están? Buenos días. Carlos, lindo. Miren, yo pienso que un equipo son personas que se consultan, que son dirigidos por alguien y que tienen roles como predefinidos o asignados y van apoyándose y respondiendo a ciertos requerimientos. Mientras que un grupo de trabajo tiene más autonomía, son como cosas más independientes, no están tan enlazados. Esa es como la sensación que tengo yo. Gracias. Hermano, no me haga la clase, pues, hermano. Vamos a tener que pasar de largo la primera. Porque... No, por favor, no, no hablo más. No, al contrario. Al contrario. Ya, vamos a la primera día, por favor, Eli. Efectivamente, lo que dijo el hermano Ricardo es así, ¿ya? En el caso de los grupos, ya es un conjunto de personas, ¿ya? Que responden a un trabajo donde por lo general hay un jefe, ¿ya? Por ejemplo, podemos pensar en una empresa, en el grupo del Departamento de Recursos Humanos. Estoy pensando porque en algún minuto yo trabajé en el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, como decía el hermano Ricardo, cada persona responde individualmente a su trabajo porque tiene un trabajo específico. O sea, el jefe asigna, tú estás en este lugar, tú en este y tú en este. Todos hacen un trabajo individual, ¿ya?
y también un trabajo donde cada uno ve sus propios objetivos y va detrás de sus propios logros. Ya, yo quiero que me asciendan en este trabajo. Yo quiero que en este departamento lograr llegar a ser X, subir. Entonces, como hay una cosa individual, no se bueno, finalmente el propósito es colectivo, porque el departamento, tomando el ejemplo, porque el Departamento de Recursos Humanos está para servir a las personas que trabajan para esa empresa, para llevar todo lo que implica la contratación y todo lo que tiene que ver con su digamos, con ser parte de esta empresa. Pero los roles son individuales, cada cual hace su propio trabajo, ¿ya? Si el otro no hace el de él, es problema de él, porque yo tengo asignado este trabajo, ¿ya? Y el único objetivo en común es que tenemos que estar pendientes de las necesidades de la empresa en términos de recursos humanos. En cambio, en el equipo de trabajo, ¿ya? Esto está al revés, me parece, ¿eh? Grupo de trabajo es un conjunto de personas que sí, una labor similar. En el grupo de trabajo. Ah, ya, perfecto, no, está bien. Ya, y en el equipo de trabajo, la diferencia es que hay generalmente un líder, ¿ya? Que es el que, pensando en un proyecto que nosotros estamos en este material precisamente para ir hacia un proyecto, en el equipo de trabajo hay un objetivo en común. Todos vamos detrás de ese objetivo, ¿ya? Es decir, participamos en forma colectiva. Es importante el rol de cada uno, es importante lo que cada uno pone y la flexibilidad que hay de que si yo tengo un trabajo en este equipo y mi compañero necesita ayuda, yo puedo flexibilizar y salir un poco de lo que yo estoy haciendo para apoyarlo a él, porque todos vamos detrás del mismo objetivo, ¿ya? Entonces, a ver, ahí sí. Entonces, la diferencia es notable. En un caso es un resultado individual y en el otro es un logro personal y en el otro es un resultado colectivo que necesitamos hacer. Es decir, y las responsabilidades también, pues y el éxito también va a ser individual y también va a ser colectivo y los fracasos también. Van a ser individual o colectivo dependiendo de si estamos hablando de un equipo o de un grupo. Sigamos. La próxima, Elita, por favor. ¿Esa es la, a ver, ¿esa es la segunda? Sí. Ya se me perdieron, ya. Ahí está. Es que mandé a hacer las imágenes donde una experta en PowerPoint, entonces como me puso las imágenes, como que me perdí un poco. Ya, la relación entre sus miembros, importantísima, porque las personas en el caso de los equipos, como tienen objetivos definidos, ¿ya? Y la meta tiene que ser una meta común, hay, la relación entre los miembros siempre es más cohesionada, porque trabajan más todos juntos, ¿ya? Y aquí es súper importante tener en cuenta que las relaciones entre los miembros deben ser sanas. Entonces, por lo tanto, en un equipo de trabajo, el tema del autocuidado o de ir detrás de los... Esto es de la mamá, páseselo. A la mamá. Perdón. Ya, disculpen, ¿ustedes saben cuando uno tiene nietos? Ya, bueno, cosas de... han pasado cosas peores en las transmisiones, así que ya, estábamos, el equipo, ya. El equipo va detrás de la misma meta, ya por lo tanto el trabajo en equipo es importante, las relaciones personales. Ahí el líder, o en general el equipo, tiene que tener cuidado en algo que vamos a ver más adelante, que son los conflictos ya, de cómo resolver y todo eso, porque es importante que se mantengan en una buena relación. Aquí se hace mucho, o debiese hacerse mucho el tema de ir haciendo dinámicas para trabajar los conflictos, de ir haciendo, ¿cómo se llama?
autocuidado, ya cosas de autocuidado, para mantener al equipo lo más sano posible en sus relaciones. En el grupo es diferente, porque como el grupo es más individual, ya, entonces, bueno, suele suceder, por experiencia yo creo que todos lo sabemos, yo estoy en un grupo de trabajo y si me llevo bien con el del lado me llevo bien y si no, no, total, yo hago mi trabajo y él hace el suyo. Y nos relacionamos solamente por lo que tiene que ver con nuestro trabajo, si es que estamos en un departamento, por ejemplo, como poníamos el ejemplo. Entonces ahí da lo mismo o sea, en realidad no da lo mismo, porque el ambiente igual se intoxica, pero no es tan relevante como en un equipo, porque si el equipo se rompe, o todos en el equipo son responsables del éxito o del fracaso, no olvidemos eso. En cambio, en el grupo es relativo, y en el grupo las relaciones son más temporales. La gente puede ser reemplazada con más facilidad, alguien puede ser cambiado de departamento, se va a otro lado, lo llevan a otro lugar a trabajar y ponen otra persona. Entonces, es mucho más, las relaciones interpersonales no se cuidan tanto como en el caso de los equipos. Sigamos, señorita, por favor. El próximo. Ya, tenemos. Esto estaba al principio, pero bueno, no importa, lo ponemos ahora. Tenemos que, denme un segundo, que voy a moverlos un poquito para ver bien lo que tengo aquí. Ahí sí. Ya. Dijimos, aquí tengo lo que dijo Ricardo, ¿ya? Lo que es un equipo, es un grupo de personas comprometidas con un objetivo en común, donde entra en juego los talentos y habilidades de cada uno, porque obviamente en un equipo de trabajo, como vamos a ir detrás de un objetivo, con un mismo objetivo, también vamos a ver en qué somos mejores cada uno, cuál es mi habilidad, y en eso nos vamos ordenando para poder llevar adelante el trabajo que queremos hacer. Y en el caso del grupo, 2 más personas ya que van con un propósito, objetivo, digamos, con un objetivo en general, que tiene que ver en algunos casos con un servicio, como el ejemplo que poníamos, ¿ya? Pero que por lo general es un trabajo mucho más individualista. Sigamos, señorita Eli, por favor. Ya, a ver. Espérenme que... Aquí sí, ya. Mis disculpas, pero estoy con una tos bastante poco simpática. Ya. A ver, los objetivos. Esto también, a través de toda la conversación lo hemos ido viendo, ¿ya? En el equipo está claramente definido. Todos vamos a esa meta. Vamos detrás de ese objetivo. Es lo que queremos hacer y todos trabajamos, ¿ya? Y recuerden una cosa importante. El objetivo tiene que estar todo el equipo involucrado, eso lo vimos el otro día, todo el equipo involucrado en el objetivo y mantener actualizado al equipo como vamos detrás de ese objetivo, porque eso mantiene al equipo animado a seguir trabajando y por supuesto aumenta la probabilidad de que lleguemos a la meta esperada, ¿ya? En el caso del grupo, lo dijimos, cada uno trabaja sus objetivos individuales, todos obviamente siempre aportamos algo, pero vamos detrás de un logro que es un objetivo, digamos, general para hacer un servicio o algo como eso. La siguiente, por favor. ¿Se entiende? Por favor, recuerden que si estoy hablando muy rápido o alguien no me entiende, me avisan al tiro porque yo me disparo como una flecha. Eso, ya. En cuanto a las tareas en un equipo obviamente están absolutamente interrelacionadas, ¿ya? Porque mi habilidad con la habilidad de Elizabeth y la de Ricardo son diferentes, ¿ya? Pero vamos detrás de una misma meta y las 3 son necesarias. Necesitamos las habilidades y los talentos de todos para que esto camine, ¿ya? Cada integrante del equipo debe tener claro cómo influye en el equipo. Es decir, por eso que hablamos de compromiso en algún minuto atrás, en alguna clase atrás, Elizabeth también habló,
del tema de lo que es el compromiso, porque lo que yo haga va a influir en el equipo. Mi habilidad, el rol que yo tengo, lo que yo estoy desarrollando, cómo estoy aportando, es importante. Por eso que, perdón, me quedé en blanco. Por eso que es importante el compromiso, ¿ya? Porque cuando partimos con un equipo, el equipo tiene que tener absolutamente claro que el compromiso es casi sagrado, salvo que sean cosas muy mayores, porque lo que yo haga va a influir en el resto, como sea, de todas maneras, ¿ya? Los miembros de un grupo tienen generalmente las tareas asignadas de forma individual, volviendo al ejemplo de recursos humanos, todos tienen un rol asignado, por ejemplo, hay una persona que está a cargo, o 2 o 3 personas a cargo de remuneraciones, hay otro que está a cargo de las licencias médicas, otro que está a cargo de las liquidaciones de sueldo. Entonces, todos tienen un rol diferente, un rol individual, ¿ya? Donde cada uno tiene que hacer su trabajo. La siguiente, por favor, querida. Ya, la confianza. La confianza es fundamental en un equipo, en la relación de sus miembros, ¿ya? Debemos, de alguna manera, tener en cada uno de los miembros honestidad, empatía, ¿ya? Y toda la, bueno, aquí salen 3, pero muchas más, porque lo mejor de nosotros tenemos que estar conscientes que debemos poner lo mejor de nosotros en el equipo, ¿ya? Para mantener la confianza, para que el otro confíe en que yo soy honesto, porque siempre la transparencia, siempre la honestidad, siempre todas las virtudes que nosotros podamos mostrar, ¿ya? Y que debemos tener, especialmente los que somos cristianos, ¿ya? Deben ser conocidas para que la gente confíe en nosotros. O sea, debemos actuar conforme a esos valores para que la gente confíe, porque en un equipo de trabajo necesitamos que se establezca un ambiente de confianza, vínculos de confianza, porque recuerden que si el proyecto dura 1 año, vamos a estar 1 año trabajando juntos. Si dura más, vamos a estar más años trabajando juntos. Nosotros con Elizabeth, bueno, él estuvo un poco menos de tiempo, pero nosotros trabajamos varios años. Yo al menos estuve 19 años, 18 años con el Ministerio de los Niños. Entonces era un proyecto bastante largo. Imagínense trabajando 18 años, un grupo muy similar, donde al menos el grupo central era el mismo. Entonces se necesita tener claro que nuestros valores y nuestras virtudes deben estar claramente conocidas y deben estar siempre ahí como buenos cristianos que somos, especialmente cristianos. No desconozco que hay gente que sin ser cristiana, bueno, tiene bastantes características de esta y eso es muy bonito, muy bueno. Y en el grupo hay menos confianza porque además es como en los grupos se da, especialmente en las empresas, en las cosas así, hay más competencia porque la gente va muchas veces en un grupo, hay más de una persona que va detrás del mismo objetivo. Ya, yo quiero que me den el cargo de jefatura. Entonces, en roles distintos que tienen, o sea, o en trabajos diferentes que hacen, igual van detrás del mismo objetivo. Entonces, la confianza en los grupos es bastante más baja, porque siempre hay esta cosa de la persecución, de que qué voy a hacer, esta cosa media entramada para tratar de ir yo por mi objetivo, porque recuerden que es mucho más individualista, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna opinión que dar, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Uy, que amanecieron silenciosos hoy día.
¿Qué pasó? Ya, bueno. La tía me retó a mí. Me acordé que estaba viendo una serie de este niño superdotado del Sheldon Cooper, que siempre le hacía la clase al profesor, ya, perdón. No, si no, no, ya, está perdonado, opine nomás, opine. No, solo quise complementar nomás lo que usted está, aproveché de la instancia para hacer Pero una si humorada. alguien tiene, si alguien tiene algún Pero hermano, no estoy ejemplo, grabando. alguna vivencia, ¿ah? Voy a grabar, no estoy grabando. Ya. Alguna vivencia personal que cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier parecido a la realidad. Recording in progress. Ahí está. Ya. Pero déjame sacar. Ya, ahora sí. Ya, bueno. Sigamos, por lo visto, estamos un poco tímidos hoy día. ¿No? Ya. Sigamos, señorita Elizabeth, por favor. Conflicto. El conflicto. Ya. En el equipo debiese, ya, esto es como, recordemos siempre que esto teórico es como lo ideal, ¿eh? Es importante eso, no es una cosa así que es así, debiese ser así, ya, es como deben darse las situaciones, a veces es un poco más complejo, pero bueno, tiene que ver con la personalidad, con cada uno de los individuos, que somos todos muy diferentes. En un equipo el conflicto debe afrontarse con naturalidad. Cada uno aporta, por supuesto, su punto de vista. Recuerden que en un equipo, esto es importante, en un equipo no existe el tema piramidal. Ya en el grupo se da más. ¿Por qué? Porque los grupos tienen un jefe, pueden tener pueden tener, por ejemplo, un director del departamento de personal, un jefe de recursos humanos, y de ahí van viniendo los trabajadores. En un grupo, o sea, en un equipo, hay un líder, por supuesto, pero en general los participantes son todos iguales. Debiesen ser todos iguales. No debiese haber diferencias jerárquicas porque no, la jerarquía no es parte de un equipo de trabajo. ¿Ya? Entonces, cada uno debiese dar su punto de vista, ¿ya? Ser respetuoso, escuchado por todos los miembros del equipo, por lo tanto, cualquier conflicto debiese poder superarse con mayor facilidad, ¿ya? También, como participan todos, ¿ya? Es una forma, si todos tenemos el criterio adecuado, es una forma de ver diferentes puntos de vista, obviamente, sin imponernos, ¿ya? Porque en el caso de los grupos, ¿ya? Generalmente es mucho más incómoda la situación porque uno tiene un jefe, ¿ya? Y a veces se impone esa opinión y no hay nada más que hacer o que decir. Y también ¿cómo se llaman? Los grupos tienden las personas a mantener más ocultos los conflictos porque pueden ser puestos en contra, porque se sienten amenazados, ¿ya? En cambio, en el equipo, que es donde ustedes van a trabajar, con esa mentalidad que nos está dando la teoría y que debemos poner en práctica, los problemas los conflictos o problemas, deben llevarnos a construir, a resolver, ¿ya? No a dividir, sino por el contrario, escuchar todos los puntos de vista y con esto podemos ver que podemos crecer, podemos ver diferentes opiniones y a veces, y a veces no, eso siempre enriquece al equipo. Ya, sigamos, estimada. El liderazgo. En el equipo, como dijimos ya, hay un líder definido, ¿ya? Todos participan en la toma de decisiones, ¿ya? Todos participan en la construcción del objetivo, todos participan en todo de manera transversal, ¿ya? Cada uno en lo que está haciendo, flexiblemente, como dijimos en algún minuto, ya con esta disposición de poder apoyar en otra área donde haya esté un poco más frágil, más débil, pero trabajamos en forma transversal. Pero como lo dijimos en algunas clases atrás, definitivamente siempre se levanta un líder y el equipo
va a tener un líder. Eso es imposible que no sea así. Siempre va a haber alguien que como se dice popularmente, alguien que la lleva. Porque es como natural. En todo grupo, en todo equipo, en todo conjunto de personas, alguien se levanta como líder. Entonces va a tener un líder definido el equipo siempre, ¿ya? En cambio, en el grupo, ya generalmente no tenemos un líder. Generalmente eso significa que podrían haber, por ejemplo, se arma un grupo de trabajo, me recordé otro ejemplo. En tiempos de pandemia yo tengo una amiga en Orcón, ya que ella es su área social está muy, ¿cómo se llama? Potenciada. Entonces ella llegó a vivir a Orcón y la calle donde ella vive era bien muerta, mucha gente vive ahí muchos años, pero nadie hacía nada, ni por arreglar la calle, ni nada. Bueno, ella, como es líder natural, llegó, unió al grupo y en 3 meses desde que había llegado ya tenía armado el grupo de trabajo de la avenida. Ya le habían puesto nombre, todo. Después, para la pandemia, ella se dio cuenta que había mucha gente que había quedado sin trabajo. Bueno, armaron un grupo para hacer ollas, me caería todo, hacer ollas comunes y atender personas que estaban en ese minuto sin trabajo ni nada. Entonces, ella inevitablemente, ella es un líder natural. Entonces, al final todos la siguen. Ella se le ocurre algo, ¿ya? Y dice, vamos, podríamos hacer tal cosa, que sé yo, ya hagámoslo. Y ella queda como líder, ¿ya? Porque todo grupo, obviamente, necesita que alguien, ¿cómo se llama? Que alguien lo siga, o sea, perdón, que alguien lleve al grupo hacia lo que quieren hacer. Entonces, se levanta inevitablemente un líder. Ahora, en los grupos de trabajo, como en las empresas, generalmente es un jefe, que ya no tiene la misma característica de un líder, porque recuerden que un jefe, un líder, como en el caso de los equipos, va a escuchar a su gente, va a recibir opiniones, pero donde hay una empresa, donde hay un jefe, el jefe va a decir lo que se hace, y el que le parece, y el que no, y tienen que hacerlo exactamente igual. ¿Ya? En un grupo de trabajo de una empresa, por ejemplo, o de un grupo de trabajo común, por lo general, la gente no participa en la toma de decisiones, las decisiones ya están tomadas y la gente tiene que hacer lo que se le dice, a diferencia del equipo. El equipo participa, ¿ya? Ya, señorita Eli, sigamos. Potencial. Ya, en el caso del equipo, todo el mundo pone a disposición sus dones, talentos, conocimientos, experiencia, todo lo que quiere aportar, ¿ya? Porque obviamente como equipo de trabajo cada uno tiene y debe poner lo mejor de sí para que esto se logre, para llegar a un logro exitoso finalmente, ¿ya? En el caso del grupo de trabajo es relativo, es más limitado el crecimiento de las personas, ¿ya? Porque nadie apoya a nadie, cada uno hace su trabajo. Bueno, sí, si vamos al plano de la realidad, uno de repente, yo tuve compañeros de trabajo que me apoyaron mucho cuando yo trabajaba en recursos humanos, porque yo llegué sin saber nada de ese departamento, y yo también he apoyado, eso a uno le sale natural de querer apoyar a las personas, pero no siempre se da, ¿ya? Y es normal que en un grupo no se dé, ¿ya? En un equipo debe darse. Entonces, cada uno pone su potencial en un grupo, pero con un objetivo individual, así que en realidad no hay un propósito de poner a disposición del resto lo que yo soy o lo que soy capaz de hacer. Eso. La próxima tenemos ya el sentimiento de pertenencia, ¿ya? En el equipo obviamente existe un sentimiento de pertenencia fuerte o más fuerte, ya, porque todos están comprometidos para lograr algo, ¿ya? Y todos, como es transversal, no existe este tema de la jerarquía, o no debiese existir este tema de la jerarquía, también la gente se siente aceptada y comprendida porque nadie debiese mirar a menos a nadie, o sea, todos debiésemos ser iguales.
En cambio, en el grupo, ya cada uno pone el foco en lo que hace, por lo tanto, no hay el objetivo del grupo no da lo mismo si yo estoy o no estoy, porque hoy día puedo estar, mañana puedo no estar, y el objetivo se debe cumplir igual con o sin las mismas personas. ¿Ya? Entonces, el sentimiento de pertenencia en el equipo debiese ser muy potente. ¿Algún comentario? Recuerden que no hay problema en interrumpir. Ya, sigamos, si esto es sencillo. Y el foco, que me parece que es la última, dice, ya, el foco en un equipo. Intención de aprender, desarrollarse, crecer, ¿ya? Conseguir metas comunes, ¿ya? Entonces, todos cooperamos para pertenecer porque tenemos puesto el foco en una meta común. En el grupo, ya el foco se suele poner en no perder lo conseguido, se compite para destacar. Si yo quiero lograr que me den el cargo de jefe, ¿cuál es mi foco? Ese, ¿ya? Y todo lo que vaya logrando, que no se me pierda en el camino para que vean todo mi trabajo para conseguir lo que yo quiero personalmente. A diferencia del equipo, ¿ya? Que el equipo va por todos. En el grupo va cada uno por lo suyo. ¿Ok? Ya, esas eran como las diferencias para que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Para cuando armen su equipo de trabajo, que algunos ya lo tienen, hacia el proyecto, para hacer el proyecto que tienen en mente. Yo le puse esto al final porque me gustó. Trabajen para hacer el mejor equipo, porque ustedes van a ser equipo. ¿Ya? Entonces, para esto necesitamos trabajar, pues, pero no solo trabajar en lo que tiene que ver con lo que vamos a hacer en la meta en común, ¿ya? O sea, tenemos un objetivo en común y trabajamos para eso en todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado en las 3 clases, lo que estamos hablando en esta tercera clase y en lo que hablamos antes. Pero además de eso, hay que hacer un trabajo personal también, porque resulta que, como dijimos hace un rato, lo teórico es esto, debe funcionar así. Pero a veces vamos a ser parte de un equipo y nos falta personalmente cosas que mejorar, porque seamos honestos, tenemos un montón no quiero usar la palabra, pero un montón de pifia ya, que a veces nos producen estorbo. Y un estorbo personal, y ese estorbo personal también va a ser estorbo para los demás. Entonces, debemos trabajar no solo para ser el mejor equipo en términos de tener todo claro en cuanto al objetivo que hemos tenido, sino también en lo que personalmente necesitamos mejorar para hacer el mejor aporte posible para ese equipo, especialmente si somos cristianos. Recuerden que en alguna parte, en alguna día por ahí decía la importancia de la honestidad, la transparencia, la congruencia, y todo lo mejor de nuestros valores y virtudes. Bueno, eso era para mostrarles un poco la diferencia entre grupo y equipo de trabajo. No te escuchamos. Estás con el micrófono apagado. Sí. Vamos a un break, 5 minutos, son las 10:13, a las 10:18 y Espérame, volvemos. pero bueno, a la vuelta del break, si alguien quiere opinar algo al respecto, estamos abiertos a escuchar. Sí. No, pero a la vuelta del break, pues ya a la no vuelta, ya. Okay. Ya, ok. Hola, mi principito.
¿Qué? Vamos regresando, hermanos, para continuar la clase que está bien, bien entretenida. Voy a desmutear a la Ale. Ah, ya. Ya, hermanos, esperemos a la Ale. Mientras escuchaba a la Alejandra, pensaba yo que muchas veces en nuestras iglesias nosotros trabajamos más como grupo que realmente como equipo. Entonces hay mucho individualismo, pero yo creo que no es por una intención mala, sino que porque hemos aprendido así. Yo me acuerdo que hace unos años atrás me invitaron a hacer un taller sobre equipo, y fue súper bueno, armamos el equipo, vimos la disponibilidad, hablamos como que el cuerpo de Cristo es un equipo, o sea, cada función cada órgano del cuerpo no tiene la misma función y tiene un objetivo en común que es mantenernos vivos. Bueno, el cuerpo de Cristo es lo mismo, la cabeza es Cristo, que el que piensa, da la directiva, el que todo nos hace movilizar, pero finalmente cada órgano tiene que cumplir una función. Pero es súper complicado, a los hermanos les cuesta, porque son modelos tan arraigados, entonces al final la gente termina así como haciendo las cosas por uno. Carlita, cuéntanos. Hola a todos. Yo igual estaba pensando un poco en lo que usted decía, que lamentablemente en las iglesias se trabaja en grupos, ¿ya? Y yo creo que va un poco en lo que es la sociedad. La sociedad es individualista. Nos enseñan a que uno tiene que surgir pisoteando al otro. Claro. Entonces, mientras tú más hagas eso, es como, wow, como que te engrandece. Claro, objetivos Entonces, personales. claro, justamente. Sí, Entonces yo creo que por eso nos cuesta un poco el trabajo en equipo. Sí, Aparte sí. que no se conocen los conceptos tampoco.
Yo creo que Claro. muchos de los que estamos aquí, yo creo que a lo mejor yo por lo menos en particular no conocía el concepto, la diferencia de uno con otro. Claro, sí, decía, yo fui a hacer este taller de alto desempeño de equipo y claro, fue súper bueno, pero es tan fuerte esto de la costumbre de ser grupo y no equipo, que, bueno, lo vamos a ver porque se tiende a ver en la historia del equipo, va a haber una crisis. Entonces la gente no quiere crisis porque ay, le tiene miedo a la crisis. La crisis, como ya lo vimos en el ramo anterior, la crisis es una oportunidad también de crecimiento. Uno pasa una crisis y no queda igual. Entonces la gente por evitar eso mejor sigue en grupo, que el otro decida. Es más fácil que el otro decida por mí. Entonces, eso juega en contra. Gracias, Carlita. Dale. Estás muteada. Ya, ok, estamos listas con mi parte. Y sí, escuché a Carlita. eh, y sí, es verdad. Uno en el tiempo va pasando, va trabajando, y uno no conoce. Nadie se mete a ver, voy a ver la diferencia. Nadie se mete, pues salvo que uno esté en esto como ahora. Entonces uno se da cuenta que se le empieza como a aclarar esto de que, oh, de verdad, tiene toda la razón, porque cuando yo hacía esto, sí, es muy bacán saber. Ay, sí, saber es muy bacán. Sí. Perdón, me emocioné. Ya. Gracias, Ale. ¿Alguien más quiere comentar algo, por favor? Hoy, yo también extrañé a Luis, porque Luis ya nos hubiese hecho algún comentario, obviamente. No, Luis, lo extrañamos, claro, sí. Tenía que hacer por alguna vez, también le toca. Pues. Siempre está No, siempre no, él no puede faltar. Ninguno debe faltar, ninguno. Yo acá, Ruth, Ruth, hola, buenos ¿cómo días. estás, Ruth? Hola, Sí, sí, disculpen que esté con la camarita apagada, No te pero para preocupes. mí también, así como decía la hermana Cala, para mí también fue, estoy aprendiendo que hay una diferencia, yo pensaba que era lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo analizando me he dado cuenta que he participado más en grupos que en equipos, y Igual. tristemente dentro de la iglesia, porque todos luchan por conseguir algo individual en vez de algo en común. Entonces, esto que hoy día estoy aprendiendo me sirve como herramienta hacia lo que venga a futuro también el mismo trabajo del hogar, en la familia, cómo trabajar en un fin en común con todas las herramientas que cada uno tiene, implementarlas para que esto se levante como hogar o como negocio, en el trabajo que tenemos en conjunto. Claro. Así que para mí igual es súper importante ahora entender que ser un equipo es mucho más compromiso, mucho más entrega que grupo. Así es. Así que yo agradezco eso, de verdad. Gracias, Ruth. Es cierto, sí, lo que pasa es Quiero que uno no lo mencionar sabe. lo que hablaba Ruth del tema de la iglesia. Yo generalmente pongo el ejemplo del proyecto del Mundo al Amigo Invisible, pero en general no pongo ejemplos de iglesia, pero lo que dice Ruth es muy cierto. En la iglesia el trabajo es bastante, es un objetivo común general, ¿ya? Pero a veces, lamentablemente, se llega a trabajar en un grupo, se llega a trabajar en una iglesia y uno empieza a formar parte definitivamente de un grupo, debiendo ser equipo. En la iglesia debiese haber más equipos que grupos. Pero además también hay que considerar que llega gente con motivaciones personales, con propósitos personales a la iglesia, entonces van por eso, ¿no? Con ese es su punto. Por eso debe ser que, lo que dice Ruth, importante en la iglesia. Sí, definitivamente en la iglesia deben haber más equipos que grupos. Así es. No sé si alguien más quiere compartir para que nos vayamos a esta segunda parte que vamos a trabajar derechamente los equipos de trabajo. A centrarnos en lo que nos convoca. Claro, en los equipos de trabajo. Como hablábamos la semana pasada, que ahí surgió hacer este tema, que al final yo creo que sí era importante hacerlo. Vamos a ver un poco las fases de un equipo y los roles de un equipo.
Miren, esto es súper curioso porque, no es curioso, cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo y en el Nuevo Testamento, más que en el Antiguo, se habla de los dones, o sea, de roles del equipo para trabajar. Entonces, la iglesia misma sí deberíamos trabajar en equipo porque hay un principio. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y el cuerpo tiene dones, o sea, tiene roles, tiene funciones. ¿Ya? No todos hacemos lo mismo. Y hay personas que tienen más de un don, por supuesto, y hay algunos que tienen varios dones. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso y los fenómenos de un grupo o de un equipo, tenemos que entender que aunque sea grupo, es una realidad viva, es un organismo. Por eso, la iglesia no es una organización, aunque es una organización de desarrollo local. Si nosotros hiciéramos un proyecto para conseguir plata, financiamiento, nosotros tendríamos que decir que somos un grupo de desarrollo local, ¿cierto? Un equipo de desarrollo local. Porque la gente entra y se desarrolla. ¿Ya? Entonces nosotros somos una organización, por eso somos un cuerpo, porque tenemos vida, una dinámica. Una pareja, un matrimonio, es una organización dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque tiene un proceso, tiene una vida, tiene una constante evolución. Una familia tiene una dinámica, porque no está quieta, no es estático, evoluciona. ¿Ya? Desde que nace hasta que muere, va a tener un recorrido. Todo grupo, aunque no sea equipo, también tiene una evolución. ¿Ya? El clima, relaciones, etc. Esto es súper importante antes de meternos lo que es un equipo. Primero, todo grupo madura de alguna manera. De alguna manera, aunque no sea equipo. Segundo, todo grupo para madurar debe pasar por alguna fase. O una más intensa que otra. 3. Personas maduras no forman por el simple hecho de unirse a un grupo maduro, porque es una organización, un organismo vivo. 4. La fase o etapa de conflicto, lo que yo le decía, es inevitable en el proceso de maduración de un grupo y de un equipo. Esto me parece súper importante, lo incluí a última hora porque me parece que es interesante saber que cuando nosotros vamos a trabajar con equipos en la iglesia, generalmente trabajamos con equipo de adultos, con aprendizaje de adultos, ¿ya? Entonces, trabajar con los adultos como si nosotros estuviéramos armando un grupo de niños, nos puede generar cierta dificultad y enlentecer el proceso, enlentecer el proyecto. Entonces tenemos que entender que nosotros vamos a trabajar en el aprendizaje de adultos. La adultez temprana entre 20 y 40, adultez intermedia entre 41 y 65, adultez tardía sobre los 65. Hoy día se habla de la cuarta edad que empieza a los 80. La tercera edad hoy día es una edad bastante activa. 65, 75, 80 años, uno puede ver personas con absoluta lucidez, madurez, no es como antes. Más que nada, la gente a los 80 se retira más por procesos funcionales, ¿ya? Entonces, los adultos, cuando nosotros vamos a elegir un equipo de adultos, tenemos que entender que son personas primero capaces de procrear. ¿Ya? Son capaces de procrear. Si son capaces de procrear, son capaces de cuidar, de todo lo que implica la procreación y cuidado de otros. 2. Un adulto es capaz de autodirigirse y tomar decisiones. 3. Un adulto es capaz de asumir responsabilidades. 4, hay muchas más, pero estas son las 4 como más importantes. Un adulto es capaz de ser autónomo y socialmente productivo. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque la tendencia es a hacer las cosas por el otro. Y eso es solo una fase del equipo. Pero cuando nosotros trabajamos con adultos,
Nosotros tenemos que entender que las personas son capaces de procrearse, de autodirigirse, de tomar decisiones, de asumir responsabilidad y ser autónomos. Por eso quiero recalcar, y lo he dicho muchas veces, al niño se le enseña, el adulto aprende. O sea, el adulto se autogestiona su aprendizaje. Yo no le tengo que dar las cosas hechas. Yo tengo que creer que el adulto autogestiona su aprendizaje. Por eso cuando los chicos llegan a la universidad, salen del liceo, que en el liceo le dan las cosas más o menos preparadas, porque hoy día también se está usando esta metodología, llegan a la universidad y tienen un choque, una crisis, porque ahí no te van a dar el trabajo hecho. Te van a decir, léase de esta página a esta página, y sería. Ahora, ¿cómo vaya a conseguirte el libro? Si va a ir a la biblioteca, si lo vaya a comprar, ya no es problema del profesor, porque el adulto es autónomo y socialmente productivo y autogestionable. Ricardo. Aquí estoy, Elizabeth. Una consulta, ¿al niño se le enseña y al adulto? Aprende. Ah, perfecto, gracias. Porque tiene que ver con la autogestión. ¿Ya? Al niño yo le tengo que enseñar a sumar, tengo que hacer todo el proceso. En cambio, el adulto tú le enseñas, pero la autogestión, en el fondo tú pones la materia y el adulto va a buscar, va a gestionar. Y que tiene que ver con el cerebro adulto. ¿Ya? Ahora, eso debiese comenzar mucho antes, pero se ha tergiversado un poco eso, porque si comenzara en esta etapa donde hay que ir dejando el que me enseñen y ir desarrollándome en virtud del aprendizaje, no se daría este choque tan fuerte que se da cuando llegan a la universidad. ¿Ah? De hecho, nuestra Andrea, que es la esposa de tu hijo, que está en Canadá estudiando, llegó la primera semana y dijo, pero ¿cómo si mi primera clase yo tengo tarea? Todo en Chile estaríamos haciendo el mechoneo. Un montón de trabajo, pero trabajos por miles. Desde el primer día. Claro, carreras más cortas pero bombardeados. Bueno, yo tuve un pinche pololo canadiense, entonces él también, pues, él entró al colegio ya en Canadá, en Quebec. Entonces en Quebec hablan francés. Y nada, el niño chilenito que llegó a hablar francés, nada, ni una misericordia. A los 3 meses estaba hablando francés y se cambiaron después a Alberta. Y en Alberta, colegio en inglés, lo mismo. No, por eso que también se deserta mucho en la universidad, claro. Sí, hay mucha deserción. Entonces esto es un tema que tenemos que tener bien en claro. La semana pasada les hablamos de que todos los grupos y equipos tienen ciclo vital, pero el grupo en el sentido como ciclo nomás, ¿ya? Pero en el equipo se trabaja, se organiza desde entender de lo que hay un proceso, que hay un ciclo, que hay un proceso de maduración, como cualquier ser vivo. Entonces se dan 5 etapas. Yo aquí se los puse más descriptivo, después lo vamos a trabajar un poco más. La primera etapa de un grupo es la etapa de iniciación del equipo, ¿ya? Cuando uno ya tiene el proyecto y llama a quienes van a funcionar en este equipo. O desde un grupo surge una idea y desde el grupo se transforman en equipo. ¿Por qué? Porque ya el grupo no trabaja por sí solo, sino que vamos a hacer una idea colectiva y vamos a tener que trabajar según nuestros roles. Entonces, en esta etapa, el equipo se tiene que preguntar, cada persona, ¿y cómo encajo yo en este equipo? A ver, ¿cuál es mi rol? ¿Por qué estamos aquí? La pregunta grupal. A ver, ¿cuál es nuestro fin? Después viene una etapa que se llama la adolescencia, y ahí cada uno se pregunta, ¿y quién soy yo? Primero, ¿cómo encajo? A ver, ¿cómo me meto en el... ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi rol? Y el grupo se pregunta, ¿quién hace qué? La diversidad.
la definición de los roles. Después viene la etapa que se llama juventud, que es una etapa muy buena en un equipo, que es ¿qué esperan los demás de mí? Y empieza el proceso de los acuerdos, de las funciones del equipo. Después hay una etapa que es la adultez del equipo, que dice, ¿cómo puedo ejecutar óptimamente mi papel y lo aprendido? Es cuando yo ya me empodero. Y como grupo o como equipo, ¿podemos realizar este proyecto juntos? En el lenguaje empresarial sería este el momento del alto desempeño de un grupo. Y hay un proceso que se llama senectud, y ahora que sigue, estoy aburrido, ya no me mueve. Y la pregunta es, ¿podemos ser independientes y ayudarnos en esta transición? Esto es lo que nosotras como orientadoras desde la psicoeducación nos enseñaron así más como ir guiando a los grupos de trabajo cuando hacemos talleres. Pero esto lo describió un psicólogo que se llama Bruce Tuckman, que fue el primero en registrar, y él habló de las 5 etapas, que es lo mismo. Ya, pero lo describe mucho más. La etapa 1 como la etapa de la formación, etapa 2, la etapa del conflicto. ¿Se acuerdan que en los grupos igual va a haber conflicto y muchos terminan ahí, en el conflicto? Pero cuando se trabaja en equipo hay que entender que va a haber un conflicto. Es inherente a la maduración. La tercera etapa, la normalización o juventud para nosotros. La cuarta, el desempeño, es cuando ya se logran los objetivos. ¿Ya? En lenguaje empresarial son los equipos de alto desempeño. ¿Ya? Llegar ahí es un gran objetivo. Y la etapa 5 es la finalización y disolución del equipo, cuando se pasa la posta a otro. Vamos a ver un poquito del liderazgo. Miren, les pegué esta noticia, no la vamos a leer, pero como para que vean cómo, si yo soy el que dirige un equipo y yo tengo que saber como líder de equipo, como formador de un equipo, de que voy a pasar por estas etapas. Tengo que saber cuáles son las etapas, pero tengo que saber liderar. Y miren qué simpático este artículo que lo escribió, no me acuerdo, que lo escribió Rodrigo Rojas. Miren, gerente de la felicidad. La gente no renuncia a las empresas, renuncia a los malos jefes. Es decir, aquí el liderazgo, puedes tener un muy buen grupo, un muy buen equipo, pero uno tiene que saber ser un buen jefe. ¿Cómo se lidera cada etapa? Primero tengo que saber que existen las 5 etapas, pero ¿cómo voy liderando yo como líder de equipo cada etapa? En la formación, en esta etapa el líder va a ocupar un rol mayormente de orientador y director. En esta etapa, cuando recién empieza, yo como líder voy a ir orientando cada paso, hablando de las metas básicas para construir directores, decirle a cada uno más o menos qué tiene que hacer. Ya, este es un rol de, como les decía yo la semana pasada, donde sacamos chanchito, echamos talco, ¿ya? Le hacemos los monitos, los palotes. Es una etapa que hay que vivirla. Como cualquier ser humano, la base de toda nuestra educación está en el jardín infantil, está en el kinder. En el kinder aprendemos los colores, los palotes, el reloj, abrocharnos los zapatos, un montón de cosas, a separarnos de los papás, a tener autonomía. Hay un montón de cosas. Y en esta etapa es súper importante porque es base. Le da el perfil al grupo. Y el líder es un orientador, un director. En la segunda etapa
hay que observar. Se habla de la etapa del conflicto, la etapa de la agitación, pero la verdad, lo que está sucediendo en la etapa de la adolescencia o la segunda etapa es que están apareciendo liderazgo. La gente ya empieza a pensar por sí sola y empieza a generar, oye, ¿y por qué tú me dices eso? A cuestionar esta etapa de orientación, a cuestionar. ¿Cuál es el rol del líder aquí, en esta etapa del conflicto? Que siempre va a estar y es bueno que esté. Hay que estar atento a escuchar. Esta es la etapa del líder escucha. ¿Se acuerdan cuando acá hablaba de la metacomunicación? Como salirse un poquito y mirar desde fuera. Aquí vamos a escuchar, vamos a prevenir, observar los liderazgos. Aquí vamos a ir viendo cuáles son los talentos, los dones, los roles que tiene cada uno de los miembros de nuestro equipo. ¿Ya? Y se van a armar conflictos, pero el conflicto no desde la pelea, porque no necesariamente tiene que ser pelea, sino que un conflicto son diferencias de opinión. Y es la oportunidad para pasar, una vez resuelto, armado, acompañado este conflicto, esta agitación, viene la tercera etapa. Y esta es una etapa maravillosa. Una vez engranado, que ya cada uno sabe para qué estoy en este grupo, cuál es mi rol, cuál es mi don, cuál es mi talento, en qué aporto, en esta etapa el líder puede comenzar a delegar. Ya, como yo ya sé que tú eres bueno para la tecnología, tú eres bueno para animar, tú eres bueno para hacer los carteles, empiezo a delegar responsabilidad. Y en esta etapa el líder es un supervisor, supervisa que todo esté hecho. ¿Ya? Esta es una etapa, no es tan corta, ¿ya? Las dos anteriores son más cortas, depende del grupo. De repente hay grupos que se resisten más al crecimiento, que se quedan muy pegados en la etapa del líder como papá, y también al líder le facilita mucho tener que dirigir al grupo. Entonces ahí tiene que haber el líder tiene que saber que tiene que hacer crecer al equipo, no se puede quedar ahí. La primera etapa es la más cómoda. La tercera etapa es cuando yo empiezo a delegar. Ya estoy de supervisor, solo observando. Y la cuarta etapa, no todos llegan a la cuarta etapa, muchos se quedan en la tercera etapa eternamente, y no está mal, ¿ya? Porque es un equipo de buen desempeño. Pero cuando nosotros hablamos de un equipo de alto desempeño, ejecutivo y todo eso, es cuando el equipo alcanza su máximo potencial, cuando funcionan como un engranaje. Es cuando el líder cita reunión y en la reunión salen las lluvias de ideas y vamos todos funcionando rápidamente. Y tiene solamente un rol de impulsor, de llamar, estar encima, desafiar, estar solamente impulsor a que vamos de nuevo. Pero llega una etapa que es la finalización. Yo les decía la semana pasada que los equipos deberían llevar un tiempo, es decir, esto empieza, ¿se acuerdan del bus a Rancagua? Mi meta es llegar a Rancagua y me voy a demorar tanto. Tengo este objetivo y me voy a demorar 2 horas. Y me voy a ir en bus, o en auto, o en Uber, o en caballo, o en bicicleta. No importa, pero mi objetivo es ese. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Con quién voy a ir? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la benzina? ¿Ya? Entonces, hay equipos que tienen que saber que tienen una finalización, una disolución. Cuando el equipo tiene el logro, alcanza el objetivo, y hay que disolverlo. No quiere decir que se van todos para la casa, ¿ya? El líder aprende a pasar la posta, a despedirse, a soltar. Y a veces con las mismas personas, no necesariamente que tenga que cambiar, con las mismas personas comienzan un nuevo proyecto.
y van a pasar por todas las mismas fases. Cambia el proyecto o si vienen otras personas. Estas fases normalmente no son tanto, no duran más de 5 años, no duran más. Las fases más largas son la etapa 3 y la 4. Y la quinta también tiene harta resistencia, porque cuando hay tenido un equipo súper exitoso, te cuesta mucho soltarlo también, como líder. Hoy día leía, la Alejandra y la Cassandra conocen a Samuel Estamatea, que fue 14 años, deja la dirección de un colegio que ha sido súper exitoso en Argentina. Pero llega el momento en que tenéis que soltarlo. Y tenéis que estar todo un proceso preparando a otro para que ocupe tu lugar. Y es súper interesante, pero la verdad es que ahí está el éxito completo, cuando tú puedes pasar la posta. Pero no necesariamente dejar ese equipo, sino que hacer otra cosa, una cosa novedosa. Me gustaría escucharlos hasta aquí. ¿Alguien tiene una opinión, una experiencia? Elizabeth, Dígame, Ricardo. por acá. Me gustaría hacer una asociación con la familia respecto al liderazgo, o sea, no al liderazgo, perdón, al trabajo en equipo. Creo que de la misma manera como compartía Carla, me parece, no era Carla, Ruth, respecto a que en la iglesia se trabaja con grupos. Yo creo que muchas familias actualmente están viviendo como grupos y no como equipos. Y creo que nos está haciendo mal como sociedad. Claro. Es urgente que los padres, ya sea por casualidad o por elección, pero finalmente somos padres y madres, me refiero con el término, debemos asumir nuestro rol y hacernos cargo de este equipo. Tenemos un equipo. Eso, me siento inspirado por las palabras que comparten, chiquillas. Es muy importante para mí, gracias. Es importante, fíjate que en la educación Montessori, a mí me gusta mucho. Ellos hablan de que los niños desde muy pequeñitos tienen que empezar a tener roles en la casa. Entonces, que los niños hasta a los 3 años empiezan a poner la mesa, tienen la obligación de guardar sus juguetes. Todos los niños tienen que empezar un rol. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos, en la casa, mi mamá, no era Montessori mi mamá, pero a mí me tocaba hacer las camas, mi hermano tenía que ir a comprar, mi otro hermano hacía el living comedor, el otro hacía las camas. Mal, como fuera. Pero nosotros sabíamos que esa era nuestra obligación. Teníamos dividido el trabajo. Y pensándolo ahora en la edad adulta, sé que no me ha costado nunca trabajar en equipo. No tengo dificultad de trabajar. Pero ahora que lo dices tú, Ricardo, claro, nosotros desde chiquitito, desde no sé, no tengo recuerdos de cuándo, pero siempre fue así. Cada uno tenía su rol y la cosa, y no se almorzaba hasta que no estuviera todo hecho. Era así. Y yo creo que así nos criaron a muchos, por lo menos de mi generación, esta cosa que ahora el niño, que su trabajo es estudiar, entonces no le vamos a dar más carga. No sé, nosotros no iba re bien en el colegio. Entonces, no sé, lo que dice Ricardo, tienes toda la razón, toda la razón. Y en la iglesia, hermanos, también, estos pastorados que son tan paternalistas, tan asistencialistas, que finalmente mantienen el jardín infantil por año y por año y por año y por año, porque es cómodo.
porque aparece el liderazgo, te pueden dividir la iglesia. Claro, porque es parte del proceso de la crisis, preguntarse, se pregunta. Sí, Alejandra. Conozco una congregación, ahora sí que a uno le da vuelta y se le empiezan a aparecer las cosas, así como, bueno, quiero decir que primero que lo que dijo Ricardo, una verdad, pero muy clara, muy cierto, y muy triste también, porque el resultado del grupo no es el mismo que el del equipo. Bueno, no siempre, pero trabajar como equipo es diferente. Conozco una congregación donde el líder, ya el pastor paternalista que dice Elizabeth, tiene una congregación de muchos años donde surgió un pastor de forma así, con el don del pastorado, o sea, no había por dónde desconocerlo, pero porque surgió, no porque lo pusieron, ni porque, no, sino porque nadie podía desconocer que él era pastor. Pero el pastor encargado de la iglesia, que no es el mismo, siempre mantuvo el jardín infantil, ¿ya? O sea, ha mantenido hasta ahora el jardín infantil. Es decir, se hace, todo lo dirige, él todo lo determina y todos giran hacia alrededor. Entonces, cuando la persona no está, el resto no se pierde. Así no haya que hacer, no, hazlo tú, no, es que tú, no. Tienen roles definidos, pero cuando la cabeza no está, se desorientan. Entonces, llegó un minuto porque el pastor a cargo estaba viejito. Entonces, llegó un minuto en que estaba muy mal y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se va a hacer cargo? Bueno, todos sabían que se iba a hacer cargo este pastor joven que surgió en forma natural, pero había una cosa así como no, todos perdidos, o sea, no había esta cosa porque nunca se ha delegado, nunca se ha soltado esta cosa de entregar la posta o o más atrás aún de la etapa de esto de delegar y empezar a confiar en que el resto puede hacer. Claro. Entonces es súper complicado y uno piensa, bueno, pero ¿por qué la gente se mantiene ahí? Bueno, porque obviamente es una etapa, o sea, es una posición bastante cómoda, que le digan siempre a uno lo que tiene que hacer. Así pero es. interesante. Gracias, Ale. Así es. Beatriz. Ahí sí. Hola, buen día. Hola, Bea. ¿Cómo están? Bien. Igual yo quería hacer un alcance como desde la otra parte. Cuando nosotros estamos en equipo, como ustedes bien dicen, hay roles, ¿cierto? Cada uno tiene su rol, idealmente, ¿cierto? Idealmente cada persona tenga su rol definido y sepa hacer, ya habiendo definido con anterioridad los roles que debe cumplir cada persona. Pero después, cuando ustedes dicen este ciclo, ¿cierto?, de los equipos, hay una pérdida de roles. Entonces, la persona se identifica por su rol. Por ejemplo, cuando uno le pregunta a una persona, ¿usted qué es? Yo soy mamá, yo soy, no sé, yo trabajo en tal parte. Siempre nos identificamos con nuestros roles. Entonces, cuando una persona está en un equipo y perdió ese rol, por ejemplo, recién ahí estaba comentando sobre un pastor que iba a tener el rol de pastor, pero ese otro pastor iba a perder su rol. Entonces también hay que tener cuidado con esa persona que pierde su rol, porque está perdiendo su identidad. Entonces, muchas veces hay que poner mucha atención, o lo mismo pasa a una persona que trabajó toda la vida y se tiene que jubilar. Perdió su rol de trabajador y eso es una crisis. Claro. Lo mismo va a pasar con ese pastor que va a perder su rol de pastor. Va a entrar en una crisis. Entonces, lo mismo pasa con los equipos. Cuando el equipo ya como se debería multiplicar, ¿cierto? Un equipo debería irse a otra parte, multiplicar y hacer un mejor trabajo si es posible, o igual. Pero hay gente que no,
y va a seguir quedando con ese rol perdido. Claro. Y va a perder identidad. Entonces, Es interesante lo que estáis diciendo, Bea, es que me parece tan potente, porque muchas veces nosotros, nuestra identidad la definimos por un rol. sí, O sea, yo soy la profesora, yo soy el pastor, yo soy la terapeuta, soy la orientadora, yo soy el profesor, yo soy la mamá. Como nuestra identidad a un rol, pero en realidad nuestra identidad es mucho más profundo que eso. Ese es un rol, los roles uno puede variar. Imagínate un pastor que pasa X cosas en una iglesia, tiene que salir de ahí. El pastor va a perder su identidad. creo que si nosotros vamos más allá, deberíamos decir... Se va a ver quebrado, porque puso es que una su persona... en el rol. Exactamente, justamente porque una persona tiene muchos roles. Ese mismo pastor puede decir, no, yo tengo el rol de papá, tengo el rol de hijo, podría decir en algún momento, ¿cierto? Tengo el rol de hijo, el rol de hermano, el rol de trabajador, el rol de Hijo de pastor. Claro, y normalmente nunca decimos, mi rol en esta vida es ser hijo de Dios, normalmente no es lo primero que sale. Claro. Ya, pero la persona, todos nosotros tenemos muchos roles, muchos. Pero resulta que algunos son más significativos que otros. Sí. Porque si nos ponemos a elegir cuál es el rol más significativo, lo más probable es que una mujer va a decir, mi rol más significativo es ser mamá, ¿cierto? Sí. O una persona que usted dice, no, que no tiene hijos, dice, no, mi rol más significativo es ser trabajadora. Soy hija. Entonces, claro, o hija, en fin. Claro. A lo mejor, entonces tenemos que prestar atención en qué pasa con esa persona que perdió ese rol. Claro. Porque es duro persona enfrentarse a una vida sin un rol, sin una identidad. Claro, entonces ahí está, hay un trabajo que a lo mejor es lo que tendríamos que empezar a hacer cada uno de nosotros, desde nosotros. Que no definirnos desde nuestro rol. Somos mucho más que un rol. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Te acuerdas la película esa que yo les invité a ver de la niña? Que el hombre estaba en la cama y le preguntaba, ¿y tú quién eres? Entonces le respondía el entrenador, le respondía, yo soy el entrenador del equipo. No, pero ¿tú quién eres? Yo soy. Y le costó mucho decir, porque era, yo soy el entrenador, yo soy cristiano, soy el pastor, soy cristiano, yo soy esposo, yo soy papá. Y lo último que él dijo, yo soy hijo de Dios. Lo último. Exactamente. Entonces, a veces, y fíjate que a mí me gusta mucho el vocablo de identidad o carácter cristiano, que es, la palabra es un timbre. Un timbre. Ajá. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos la identidad o el carácter de Cristo, es que nosotros estamos timbrados y la gente lo que ve no es a nosotros, ve el timbre, el sello, es un sello. Entonces, ¿cuál es mi identidad? Yo soy Cristo. No, Cristo, no estoy hablando así como... Sí, lo que vive al Señor. Es súper, es muy, muy interesante lo de los roles. Sé que me quebraste me hiciste un touché, porque esto de los roles, claro, sí, es súper importante, pero ¿cuál es nuestra identidad? Porque uno pierde el rol y se queda como de no. A mí me pasó, como yo no tengo hijo y no tengo esposo, cuando falleció mi papá, el hombre de mi vida, yo venía así como sin piso, no, hermano, usted es cristiano, pero fue una cuestión tan potente que porque claro, pues mi rol hija, pues. Exacto. Hija. Entonces, es súper, claro, me ha costado ahora como salir de esta independencia. Yo tenía un papá sobreprotector, un papá que nos costó dejarnos crecer, porque él quería estar siempre encima de todos nosotros, de nosotros los hijos y los nietos y los bisnietos.
Entonces, Ya. muy protector. Entonces, claro, él tenía todo resuelto. De hecho, debo decirlo, que mi papá, el tema de las platas y todo, mi papá lo dejó todo resuelto. Todo resuelto. O sea, que nosotros tuviéramos herencia, tuviéramos casa, tuviéramos jubilación, todo, un hombre tremendamente previsor. Entonces, pero muy afinado en estos roles. Si uno pierde el rol y se quiebra. ¿Quién? Ricardo, y seguimos. Pero como última cosita, por favor, Dígame, antes de ya. cortito. Es importante que nosotros revisemos nuestros roles y cuáles son los más significativos. Y en esos significativos enfocarnos, ¿qué va a pasar si yo pierdo este rol significativo? Entonces, porque a veces, bueno, es lo que hemos estado comentando, el quiebre o la crisis viene de la pérdida del rol. Entonces, si ponernos en ese caso, no como decir, ¿De la no, pérdida del rol o encontrar un nuevo rol también? claro, de repente se hace una resignificación de La roles, ¿sí? resignificación. Pero siempre tiene que estar ligado con el rol que nos hacía sentir identificados con ese rol, que nos hacía sentir importantes, que no era una carga tener ese rol. Claro. Entonces, se hace una resignificación de roles, sí, pero siempre va a estar como conectados con el Y anterior. ahí está, dentro de la iglesia, el tema de los dones. O sea, a mí, si yo tengo el don de maestra, ¿ya? Y creo que es el que tengo. A mí me ponen en el rol de, lo voy a decir si quieren, en el don de la misericordia, yo doy bote, hermano, porque no se me ocurre, porque yo no tengo ese don. Claro, está como el general del amor, de la misericordia, pero yo veo a otras personas que detectan la necesidad así como si nada. Tiene un don del Espíritu Santo, el don de la misericordia, que saben la persona que está sufriendo y van inmediatamente y arman cosas y van, hermano, a mí no se me ocurre, porque no es mi don, pero sí es mi don de maestro, entonces yo me lo peleo. No, pues si yo soy maestra, yo no me pongan en el don de misericordia, voy a dar el bote. Entonces, incluso yo creo que en los liderazgos, donde pastor o de líder, tampoco. No, yo soy maestra. Yo soy maestra, acompañante, otros dones, pero así como a liderar, el don de misericordia, no, no doy bote. Entonces, porque no veo. En cambio, yo he visto, hermano, tengo una hermana que, una hermana venezolana, la hermana, no sé, el don de misericordia, el don, estaba, cualquier persona que la necesitara era la primera en saber, la primera en estar, armada canastas de no sé dónde, el don el corazón de Dios ahí, hermoso. Entonces, claro, ahí yo estoy de acuerdo contigo, Beatriz, en términos de que hay roles y dones que pueden ser resignificados, pero no te lo pueden quitar. No te lo pueden quitar. Son parte de tu identidad. Ricardo, habías levantado la mano y seguimos. Gracias, Sí. Beatriz. Muy lindo tu comentario, muy bueno, un gran aporte. Comparto lo que usted acaba de decir, Elizabeth. Felicitaciones para Elizabeth de mi parte por tocar un tema que está plenamente ligado con lo que están conversando y a la vez contradictorio. Es una mirada distinta, contradictoria me refiero a que está visto desde el otro punto de vista, de la crisis. En ese sentido, yo creo que tenemos un desafío nosotros como personas, primero de manera individual, para con nosotros mismos y empezar a preguntarnos a nosotros de verdad cuáles son nuestras prioridades. Y en ese sentido la sociedad, a mi juicio, no nos ayuda mucho porque la sociedad James Dobson, hace muchos años aprendí de él, que la sociedad tiene 3 monedas de plata, de oro y de bronce. La moneda de oro es el dinero o el atractivo o la inteligencia. Entonces,
no creo que sean malas esas cosas, no creo que haya tenido ese espíritu él al enseñarnos eso, sino más bien es que el orden de prioridades. Lo mismo respecto a los roles. Creo yo, a mi juicio, un tema muy personal, que en la medida que nosotros tenemos claro que nuestra identidad está en Cristo, entonces todas estas otras crisis se nos va a hacer más sencillo. No digo que no vamos a pasar por crisis, cada uno de nosotros ya tenemos una edad relativamente sobre los 30 años, hemos pasado por más de una crisis y muchas veces en lo personal yo no he sentido ganas de vivir incluso. Entonces, creo que en la medida que nosotros tenemos ordenadas nuestras prioridades, de que nuestra identidad está en Cristo, se nos hace más fácil o más sencillo superar estas crisis. ¿Que las vamos a tener? Sí. Y mientras estamos bien, las disfrutamos y nos hacemos conscientes y recuperamos fuerzas para cuando vengan las situaciones complejas, recordarnos a nosotros mismos de manera permanente, soy cristiano. Me imagino yo en los tiempos en el cual el cristianismo era perseguido y a la gente le preguntaban, ¿cuál es tu nombre? Soy cristiano. ¿Dónde vives? Soy cristiano. Niega a Dios, soy cristiano, y los mataban. Entonces, asumir lo mismo, que si nosotros no tenemos esto claro, no tenemos este timbre tan fuerte pegados en nosotros mismos, se nos va a hacer más complejo superar los tiempos de crisis. Y al tenerlo así, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, podemos ver la otra cara de la moneda en la crisis y verla realmente como una oportunidad. Ahora, ¿dónde está la clave de esto? Y ahí agradezco tanto la oportunidad que nos ayuda a ver Beatriz, es que está en la ignorancia. Muchas veces uno no sabe, no se da cuenta, no conoce. Por eso para mí es tan importante el aprendizaje. Creo que para salir de la pobreza espiritual, emocional, económica, cultural, debemos estudiar, debemos Así es. Siempre ir creciendo. Estaba pensando, Ricardo, en las crisis del equipo de Jesús, ya en su equipo de apóstoles. Ellos tuvieron varias crisis, pero hubo una crisis de liderazgo que es notoria, que aparece en la Biblia cuando descalificaron el liderazgo de Pedro. Entonces Pedro fue donde Jesús y tuvieron esta charla, y Jesús le dice, mira, todo lo que tú ates en la tierra va a ser atado en el cielo, y todo lo que tú desates en el cielo va a ser desatado en la tierra. Y después le habla del perdón. Algunos lo usan como ata al demonio, desata la bendición, pero en realidad Jesús está hablando del perdón. Es el contexto. Desde una crisis, y de hecho Jesús le dice, en el texto, le dice, tú no puedes evitar que estas cosas pasen. Esto va a pasar, siempre te va a pasar. Por eso después le dice, desata, ata, y después le dice el perdón. Perdonar 70 veces 7. O sea, esto te va a pasar normalmente. La gente no te va a entender, va a ser incomprendida, va a traicionar. Y en ese contexto también se levantan los dos hermanos de Jesús y van, y dice por ahí que, persuadido por su madre, van y le dicen a Jesús, oye, y nosotros cuando venga el reino, ¿dónde nos vamos a sentar al lado tuyo? Estaban pidiéndole privilegio. Y Jesús se queda callado y como que les dice, a ver, par de permazo. Eso no lo sé yo, pues. Tengo idea. Eso no me corresponde. Cuando llegue el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que para tener ese lugar van a tener que sufrir. No es gratis. ¿No? Entonces, obvio, hijitos de mamá, la mamá le dijo, bueno, ustedes son hermanos, son los primos de Jesús, porque eso es normal, pero Jesús no enganchó. ¿Ya? Entonces, la crisis en el propio grupo de Jesús se dio. Y creo que fue uno de los retiros, a causa de eso tuvieron los retiros, y después ya viene la última parte del ministerio de Jesús. O sea, se da. Y en el tiempo apostólico, después de cuando ya Pablo se había convertido, recuerden que primero Pablo era un poco mayor que Jesús, como 4 años nomás. Y Pablo ve a Esteban cuando lo matan y le ponen la ropa de Esteban a sus pies, o sea, fue cómplice de ese homicidio,
Y yendo a Damasco, le aparece Jesús y dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Bueno, y todo lo que sabemos. Y él se va no me acuerdo dónde se va, y le sacan esto que tenía en los ojos, estas como cataratas que había quedado ciego. Y después él se va a donde los apóstoles. Y es enseñado por Pedro y por Santiago. Por eso para mí Pedro nunca dejó de ser el líder. Para mí siempre Pedro es el líder del grupo hasta el final. Pablo era el maestro, pero Pedro es el líder. Siempre. Porque Pedro enseña a Pablo. Y pasaron un montón de años, no fue así de un día para el otro, y el Espíritu Santo escoge a Bernabé y a Pablo para que se vayan a extender el mensaje de los apóstoles, como yo decía. Y tienen, fue en el segundo viaje, la tremenda pelea, la tremenda crisis Pablo y Bernabé. Y yo siempre me río, porque con Bernabé, pues si Bernabé, Bernabé significa el simpático, porque se llama José. Por sobrenombre, el simpático, el afable, el buena onda, el amigo de todo. Y Pablo tiene un conflicto con el buena onda, con el simpático, con el que... Y ese conflicto uno dice, pero ¿cómo? ¡Qué terrible! No, ellos se separan, no en buenos términos, pero gracias a esa separación, toda Asia se va, Bernabé con Juan Marco y Pablo con Silas. Finalmente no pasa nada. Las crisis son normales. Pero en este caso eran dos siervos de Dios y al final favoreció el cuerpo. Entonces nosotros muchas veces le tenemos un montón de terror a la crisis porque la crisis tiene mala fama, tiene mala prensa. Pero la crisis ayuda a enfocarnos, a distinguir los roles, como decía la Bea recién, a resignificar. La crisis no necesariamente que no pelea. Con Pablo hubo una pelea, con Pedro y los discípulos hubo una decepción, pero tuvieron que definir los roles. Y Jesús, no. Lo que hizo Jesús con él aclaró y acompañó a Pedro en ese momento que estaba triste, estaba picado, estaba quemado. Por eso tuvo que perdonar. Elizabeth, para finalizar lo que le estaba compartiendo recién y lo que usted acaba de mencionar, aproveché, no le interrumpo, ¿cierto? No, para nada. Genial. Entonces, Jesús lo que hizo lo acompañó a Pedro, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es importante. Eso es un líder. Justamente, yo creo que un líder, yo creo que todas las personas sobre la tierra somos líderes de nuestra propia vida. Sí. Y tenemos que yo creo que un líder tiene que estar al servicio de su equipo de trabajo. Entonces nosotros tenemos que estar al servicio de nosotros mismos. ¿En qué sentido? Prepararnos para apoyarnos cuando nosotros no nos sentimos bien y buscar ayuda, y tenemos que estar al servicio de los demás, es decir, tenemos que aplicar nuestro liderazgo respecto a cuando nosotros percibimos que otros están pasándolo mal, entonces nosotros poder apoyarlos y ayudarles a pasar este proceso complejo y transformarlo de esta crisis, de una situación difícil, transformarlo en una oportunidad. Muchas veces no lo podemos hacer solos y necesitamos el apoyo de alguien. Eso para completar. Y es por eso nosotros que vamos a liderar proyectos, porque claro, igual nos va a tocar liderar, porque igual somos líderes, aunque no seamos pastores, algunos de nosotros, igual lideramos equipos. Entonces tenemos que saber que el proceso se da sí o sí. Y la verdad es que darle una vuelta, porque cuando empiece este proceso, que empiezan a levantarse el liderazgo, o te empiezan a cuestionar, o empiezan a cuestionar su rol, qué sé yo, es un buen indicador, no es malo. Es un indicador de que salimos de la sala cuna, donde la gente empieza a pensar por sí misma. Ya, los palotes ya no les sirven.
vamos a otra etapa. Entonces, tratar de hacerlo más rápido este proceso para pasar al nuevo que es de la juventud. Sigamos entonces con la presentación. Ya. Aquí estamos. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, hay muchos tipos de liderazgo, muchos tipos de liderazgo. Yo solamente les traigo este como un facilitador. Un líder facilitador, no un líder jefe, el líder que manda, sino que un facilitador es un mediador neutral que entrega información, permite intercambio, diálogo entre los que hay, pero facilita el proceso. Ese es un estilo de liderazgo, sobre todo en los equipos, ¿ya? Dejas de ser el que posee toda la verdad, el que posee el conocimiento, el que posee toda la identidad del grupo y se transforma en un acompañante del aprendizaje y del crecimiento del grupo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un equipo, focalizarnos en esto. ¿Soy un jefe o soy un líder facilitador? Que facilita el trabajo del equipo para que logre ese objetivo. Por eso es tan importante saber cuál es nuestro Rancagua. Algunos roles que se les van a dar en los equipos sí o sí. Esto está hiper archi estudiado. En los talleres y en los equipos. ¿Ya? Siempre van a haber 6 roles que van a estar. Hay muchos más, pero estos son los 6 que siempre ustedes lo van a ver. El intelectual. Va a faltar el que tiene todos los datos. Yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo, solo para que lo tengan en cuenta. Va a estar el que se sabe todos los datos. El indiferente, el que nunca habla, el que solamente está presente, que está haciendo monito. Yo me acuerdo que en la iglesia que estábamos había una hermana que cuando iba a predicar el pastor sacaba su Biblia de Kiko, así como la pelota de Kiko, así la Biblia, así, bibliota, y se podría hacer anotaciones. Es como casi como comprobando que lo que el pastor decía aparecía en su Biblia de estudio. Entonces, era un tremendo distractor también, que en el fondo estábamos todos mirándonos y riéndonos también, que era bastante ridículo. Entonces, el intelectual, el indiferente, la persona que parece que no pasa nada por él, pero es un rol, no necesariamente está indiferente. Estos son mecanismos de defensa. ¿Ya? El bromista, el que uno está hablando y tira el chiste, tira el chiste, tira el chiste y está haciendo la payasada y que uno hace una dinámica, quiere salir en todas las dinámicas, pero son maneras de manejar la angustia, la ansiedad. El obstructor, que en cada solución ve un problema. Y que no es así, es que no, el obstructor. También es otra forma de manejar la angustia. Y el obstructor es muy bloqueador, el líder tiene que saber manejar al obstructor. La víctima no falta. Es que nunca le asignan un trabajo a él, que siempre le encuentran que está mal, que no me pasaron a buscar, es que no me despertaron a la hora que era, es que yo no sé, la víctima. Acuérdense que todos estos roles tienen que ver con la resistencia al crecimiento. No es que son los roles. ¿Ya? Y el fantasma, el que nunca aparece, sabe todo lo que está pasando, se informa, todo por detrás, nunca va a las reuniones, sabe todo, el fantasma, el equipo fantasma. Entonces, cuando yo lidero un grupo, un equipo de trabajo, tengo que saber que me voy a encontrar con estos roles, que son resistencia al crecimiento. Y al intelectual, ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo lo acompaño? ¿Ya? El intelectual, el que me da datos, lo uso al servicio del grupo. Oye, tú que eres intelectual, necesito que me busques la estadística de lo que está pasando en la comuna. El indiferente lo hago hablar, ¿ya? Lo involucro.
le pongo alguien que lo pueda levantar. Al bromista le pongo límite. Sí, pero ahora estamos hablando de esta otra cosa. Al obstructor, como el que le encuentra problema a todas las soluciones, vamos viendo qué le pasa, por qué, escucharlo y darle vuelta. A la víctima, darle protagonismo en términos de ponerle límite. O sea, nosotros no te vamos a despertar, no te vamos a pasar a buscar, este es tu rol y tú tienes que cumplir, exigirle. Y el fantasma, traerlo a la vida o que se vaya a otra área. Este es un rol que tiene que tener el líder, de dirigir su equipo. Y van a aparecer, si no todo, uno va a aparecer. O van a ir variando, porque la resistencia al cambio, Miren, a mí me pasó una vez que con un equipo estábamos a punto de lograr el objetivo. Estábamos en esta etapa del engranaje y empezamos a boicotear al último, al final. Aparecieron los enfermos, se perdió una plata, un boicot, que en el fondo algo tenía que pasar. Y el que nos lideraba lo detectó porque sabía del liderazgo. Dijo, a ver, reunión urgente. Nos puso a todos y dijo, ya, esta cuestión sale o no sale. Y logramos el objetivo y fue así como, oh, bacán. Muy, muy bueno, un equipo de trabajo que estábamos haciendo lo que se llama los barrios vulnerables. Ya, se fue entretenido porque teníamos la reunión en el Ministerio del Interior, ahí en La Moneda. Entonces, era como, nunca faltábamos. Pero después, como que era claro, pues terminábamos el objetivo que duraba un año y nos íbamos a quedar sin pega. Y nos quedamos sin pega, de hecho. Entonces, empezamos a último tiempo todo a boicotear, porque en el fondo para alargarlo. Pero no, el jefe ahí nos llamó pero a terreno rapidito. Y logró sacarnos de estos roles tan tóxicos. Y al final existen lo que son estos son roles y que nosotros como líderes tenemos que descubrir en nuestro equipo. Hay cuatro áreas para el alto desempeño. Acuérdense, para llegar a este engranaje en que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Definir y buscar estos roles, los de pensamiento. ¿Cuál de nuestro equipo es analista, innovador? Los de influencia, el comunicador, el asertivo, el adaptabilidad, el optimista, el solidario, el de ejecución. Hay una persona que va a ejecutar, finalizador, luchador. El líder debería tenerlos todos o intentar desarrollarlo, pero en nuestro equipo siempre vamos a encontrar cuál es cuál y liderar y poner a cada cual en cada área que le corresponde. Si usted pone a un luchador como asertivo, no, va a tener pelea toda la semana. Entonces, ir detectando cada miembro del equipo en cada área. Trabajar en equipo, la verdad es que divide el trabajo, pero multiplica los resultados. Esa es la diferencia. Bien, hermanos, hasta aquí la sesión de hoy, que es bien técnica, fue bien técnica, pero también bien reflexiva. No sé si alguien quiere compartir. Si les quedó algo en el tintero, no entendieron. Yo, Elizabeth, le pido un favor, ¿puede Dígame. devolver la diapositiva que tenía anterior a la frase del trabajo en equipo? Donde el líder debe identificar los roles de cada miembro. No, esa, perfecto. Solo para tomar nota. Es que, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ir identificando cuál es cuál en nuestro grupo. No solamente ir porque esta resistencia al trabajo
Estos roles Ajá. de resistencia, es cuando todavía no me hallo. Esto se va a dar en la etapa 2. En la etapa 3 y la etapa 4, yo ya tengo que haber visto desde el principio cuál es cuál, el analista, innovador, comunicador, asistir, optimista. Una pura persona puede tener más de uno, ¿ya? Entonces yo lo voy a poner, como decía la Ruth, en el rol que corresponde, ¿ya? En el rol que corresponde, para que no haya desperdicio de energía, de tiempo. Bien, se los voy a cargar ahora el PDF en la plataforma para que lo tengan rápido, ¿ya? Gracias. Que lo puedan ver. Voy a leer, porque la verdad es que, miren, es un Frankenstein como de 10 talleres, no con menos, como 8. ¿Ya? Pero está lo más importante. Lo que pasa es que cuando uno tiene que ir a una empresa, nosotros esto lo hicimos con una empresa de marketing. Me invitaron a hacerlo en el Banco de Chile y en GAS. Lo hicimos uno con los trabajadores, con los que iban a instalar, los instaladores, y el de alta competencia lo hicimos con los ejecutivos. Entonces, era muy gracioso porque con los ejecutivos, yo como orientadora familiar, yo lo llevé al liderazgo de los padres. Hermano, llorando, sé que me contaban cómo han sido sus papás, porque ellos estaban repitiendo el modelo de liderazgo que habían aprendido los padres, no que aprendieron en la Universidad Adolfo Ibáñez. Estaban confundiéndose en el rol. No eran papás del equipo, eran los líderes. Entonces, muchas veces los mismos líderes, como decíamos, estos pastores que tienen tanto susto de cambiar de rol, bueno, les pasa, en gerencia también pasa. Así que aquí está el Frankenstein. Se los voy a cargar ahora mismo. Ya, mis hermanos queridos, como siempre digo, qué bendición ha sido este trabajo. Mira la Alejandra peleando con sus nietos. Ay, cosita. Nos vemos el miércoles, terminamos con la Carla, y el próximo sábado terminamos el diplomado. Wow. Oh. Terminamos y ahí vamos a ver la estructura del proyecto que nos tendrían que mandar como el trabajo final, ¿ya? Miren, la estructura es entre comillas fácil, porque objetivo general, objetivo específico, justificación, financiación, todo eso, pero eso uno lo puede copiar, pegar, pero liderar, aprender a liderar y cómo tener una mente de objetivos es el rol de este taller. Porque el otro incluso lo pueden copiar, pegar. Pero tener esta visión, abrir la mente, esa es la idea. Ya, mis hermanos queridos, justo 11:30 terminamos, y que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles y el sábado. Chao, Ale, chao a todos, chao, Bea. Nos vemos el Chao, sábado. que tengan un lindo fin de semana. Chao, yo también. Gracias. Mauricio, Ruth, Carmen, gracias por estar tan Chao, atentos. chao, por la bendiciones. Chao, Gracias. gracias. Siempre un gusto, bendiciones. Sí. Recording stopped. ¿Vamos? Ya.